Damas y caballeros, muy buenas tardes. Estamos reunidos aquí en Casa Perú para retomar esta actividad que iniciamos el día de ayer, que tiene como tema la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta noche tenemos la presencia, para mí siempre grata, de don Guillermo Aro Echegaray, quien ha sido un funcionario por muchísimo tiempo en el Congreso de la República, para tratar el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero en relación con los señores congresistas. Este es un tema que constituye de parte de don Guillermo un atrevimiento que agradecemos desde ya, porque este tipo de hacia la responsabilidad de los funcionarios públicos en tanto congresistas no es común. Se refiere, generalmente se habla de la comisión de ética, que algunos todavía creen que hay inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, esto es un tema que tiene mucho que ver, sobre todo, con este asunto de la inviolabilidad de opinión, ¿no? Bueno, pero en todo caso yo quiero recalcar lo mismo que Guillermo, ¿no? Y además quiero pedirles a ustedes que eh, pongan una especial atención en esta conferencia, y porque ayer hemos tenido un muy agradable intercambio de opiniones sobre los temas que se trataron ayer. Así que dejo en el uso de la palabra a don Guillermo Darro Echegaray. Bueno, muy buenas noches con todos. Pepe, muy agradecido por la invitación para participar el día de hoy abordando un tema que sí puede ser bastante controversial, ¿no? Y el título del mismo es Los congresistas en la mira, ¿no? Los congresistas en la mira. Frases como que escuchamos habitualmente, los congresistas en el ojo público, eh, bajo la lupa, auscultados por la prensa y la población, ¿no? Son frases que escuchamos y que leemos en la prensa, ¿no? Con habitualidad, ¿no? Es cierto que los señores representantes, los parlamentarios, están permanentemente bajo la lupa y de la opinión pública y fundamentalmente de la población, en particular del electorado, ¿no? Se habla mucho de los índices de aprobación del Parlamento, ¿no? Eh, yo creo que a veces de una u otra manera la prensa particularmente desvía un poco la atención o confunde a la ciudadanía con este tema de encuestas y dígitos, ¿no? Es el Parlamento tiene solo un dígito de aprobación. Pero si nosotros revisamos en derecho comparado y vemos los parlamentos de otras partes del mundo, particularmente en Europa, siempre los congresos tienen bajos índices de aprobación, ¿no? O sea, no es algo nuevo que no tengan todas consigo los parlamentos en sus gestiones, ¿no? Eh, pero retomando y comentando sobre el Parlamento Nacional, sobre nuestro Parlamento peruano, hay muchas cosas que decir, ¿no? Y en primer lugar, determinar la responsabilidad de los congresistas como funcionarios públicos, como bien escuché ayer a los dos Zúñiga hablando, ¿no? Sobre cuál era la condición y calidad que tenían los congresistas dentro de la administración pública, son funcionarios públicos, es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que les corresponde a ellos, ¿no? Y vemos ahora que en el ojo de la tormenta se comentan temas, ¿no? Diarios, habituales, sobre la gestión que realizan y la función que les cabe realizar a los señores congresistas, ¿no? Eh, Hace poco, el día de ayer, hemos tomado conocimiento de la renuncia, como comentábamos, del oficial mayor del Congreso, José Chevasco, ¿no? Por algunos problemas surgidos al interior del Parlamento relacionados con temas de orden, entre comillas, administrativos. Se comenta que la presidencia del Congreso, del señor Williams,
eh, habría sacrificado, ¿no? Pues, comentarios, al oficial mayor, quien se habría inmolado, ¿no? Para dar un paso al costado y que la mesa directiva no sea censurada, en particular el caso del presidente, ¿no? Eso de un lado, ¿no? Eso nos muestra lo vertiginoso que suceden los hechos al interior del Parlamento. Después hay temas interesantes también con relación a la responsabilidad de los señores congresistas, como por ejemplo temas particulares como el del caso del ex congresista Freddy Díaz, denunciado penalmente por violación sexual, ex congresista porque fue ya destituido de dicho cargo y reemplazado. Hay temas como el del adelanto de elecciones que comentábamos, ¿no? En idas y vueltas no se define y hoy se está debatiendo nuevamente una reconsideración para que se vuelva a ver el mismo, ¿no? Y, y nos olvidamos a veces o perdemos perspectiva con tanta información que ocurre a diario en el Parlamento, cuáles son las funciones que les corresponde a los señores congresistas cumplir. Y hay tres funciones que son claras, ¿no? La más conocida y la principal, por decirlo de alguna manera, es la legislativa. Tenemos una segunda, que es la de fiscalizadora, y una tercera, que es la representativa o de representación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de norma son las que incumplen o incumplirían los señores congresistas? ¿Por qué pueden ser ellos denunciados? ¿Por qué pueden ser ellos sancionados o podrían ser sancionados o denunciados? ¿No? Entonces, aquí encontramos varios temas a tratar. Yo creo que antes de desarrollar este tema, hay hay uno que me gustaría comentar. Es importante establecer una diferencia entre lo que significa la responsabilidad política de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, este es un tema que es para mí crucial, ¿no? La responsabilidad política está más vinculado con el accionar político, el accionar la conducta, los actos que desarrollan los congresistas en el ejercicio de sus funciones. Y son eh, estas funciones, este ejercicio de las funciones o la inconducta o el mal ejercicio de las funciones que deben cumplir, son auscultadas por sus propios, de un lado, por sus propios colegas, ¿no? Congresistas, mediante mecanismos de los que ya comentaremos al interior del Parlamento, así como desde fuera por la población, por los electores, por la prensa, por la opinión pública, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sanción política por responsabilidad política para un congresista? Bueno, es una destitución o una inhabilitación, ¿no? Pero hay otro tipo de responsabilidad en la que también pueden incurrir, que es la responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal está referida directamente a una transgresión de las normas positivas contenidas en el Código Penal, ¿no? Vale decir, infringir las normas del Código Penal. Y esto acarrea una serie de consecuencias y activa un determinado número de procedimientos y mecanismos al interior del propio Congreso, de los cuales también hablaremos. Entonces, la responsabilidad política está más vinculada a sanciones de orden político, que ya sea se realizan al interior del Parlamento o ya sea las realizan los electores a la prensa, y que está más dirigida a la imagen de la persona, del congresista como tal. Es más, algún autor señala que, a diferencia de la responsabilidad penal en la que se presume la inocencia, en la responsabilidad política se presume la culpabilidad. Entonces, los congresistas deben demostrar diariamente con su comportamiento, con su actuar, con el desarrollo de sus funciones, ¿no? Que son políticos transparentes, que son políticos idóneos, que son
verdaderos representantes, ¿no?, de quienes los eligieron. En tanto, en la responsabilidad penal se prima pues el principio constitucional de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces se les presume inocentes en tanto y en cuanto no sean procesados y sancionados por los tribunales nacionales, en este caso, ¿no? Entonces, esta diferencia es importante porque se establecen algunas consecuencias de ello. Voy a mencionar algunas. Eh, por ejemplo, se confunde, ¿no?, entre la responsabilidad política y la responsabilidad, perdón, responsabilidad penal, porque se pretende sustituir el juicio político democrático, que es la responsabilidad política, por el juicio jurídico penal, lo que no es cierto en la realidad. Se traslada de la sede parlamentaria, los temas de sede parlamentaria, a los tribunales, ¿no? Entonces se judicializa los temas políticos, llevándolos a los tribunales mediante mecanismos de denuncia constitucionales y otros, ¿no? Eh, También es importante señalar que en la responsabilidad penal hay una responsabilidad subjetiva, porque parte del principio de la transgresión de las normas del Código Penal. En tanto, en la responsabilidad política hay una transgresión objetiva, ¿no? Porque es lo que percibe la población, es lo que percibe la opinión pública, lo que ve con el actuar y el comportamiento que diariamente realizan en el ejercicio de sus funciones los parlamentarios, ¿no? Entonces, esta distinción es muy importante porque a partir de ella vamos a poder nosotros trabajar y conversar sobre cuál es la vía que corresponde en caso de que los señores congresistas incumplan o incurran en responsabilidad política o en responsabilidad de orden y naturaleza penal, ¿no? Entonces, hay determinados parámetros y nos tendríamos que preguntar cuáles son los parámetros a tener en cuenta para que los congresistas no incurran en la arbitrariedad por responsabilidad penal o política. Y aquí nos ubicamos en lo que señala el artículo 93 de la Constitución Política. Establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, que no son responsables por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de su función, ¿no? Y eso está bien, está correcto, doctrinariamente está bien desarrollado y sustentado, pero lo que no se dice, no se quiere decir, es que esta prerrogativa funcional de la que gozan los congresistas no es irrestricta, no les permite un ejercicio y uso arbitrario o un abuso del derecho en perjuicio de terceros, ¿no? Entonces, muchos congresistas y muchas personas piensan que esta prerrogativa funcional, ¿no?, les da patente de corso para que puedan opinar lo que les parezca en cualquier ámbito, respecto de cualquier aspecto y en cualquier fuero, lo que no es cierto, porque la propia Constitución en su artículo segundo, inciso cuarto, señala que todos tenemos el derecho a opinar, a expresarnos, ¿no? Pero siempre dentro del marco y en el marco de la ley y bajo las responsabilidades que ésta establece. Es más, el propio Tribunal Constitucional en el año 2009 emite una sentencia en la que señala claramente que eh, eh, lo que establece el artículo 93 en cuanto a la prerrogativa de la que gozan los congresistas para opinar y votar, ¿no?, debe hacerse dentro del marco jurídico constitucional. Es decir, debe entenderse de manera limitativa y no extensiva. No puede ser arbitraria, no puede ser
en perjuicio de terceros, ¿no? Porque si no, bajo ese criterio, los congresistas podrían injuriar, calumniar, ¿no? Y incluso hacer apologías, ¿no? Eh, amparándose en el hecho de que pueden emitir opiniones y votos en el ejercicio de su función, ¿no? Por eso el propio tribunal señala de que ese ejercicio debe darse dentro del ámbito parlamentario, dentro del ámbito democrático y del desarrollo de las funciones que deviene su actuar en el Pleno del Congreso, en la Comisión Permanente, en las comisiones ordinarias investigadoras del Congreso, etcétera. En ese ámbito es donde ellos pueden desarrollar su función, donde desarrollan su función y donde pueden ejercer esa prerrogativa, ¿no? Entonces, es mentira cuando muchos dicen, o muchos congresistas también señalan, que esta posibilidad, esta función, es irrestricta. No lo es. Está enmarcada dentro de la propia Constitución y las normas. ¿Ok? Esto es importante mencionar. Eh, entonces, bajo este artículo constitucional no se puede, pues, amparar el abuso del derecho, ¿no? Eso es lo que señala, en fin, su sentencia del Tribunal Constitucional. Otro aspecto sobre el tema de la responsabilidad de los señores congresistas devenidas del ejercicio de su función está contemplada en el artículo 99 de la Constitución. El citado artículo establece que la Comisión Permanente puede acusar ante el Pleno del Congreso, entre otros altos funcionarios, a los congresistas de la República por infracción a la Constitución o por todo delito que cometan en el ejercicio de su función. ¿Ok? Previo a desarrollar este tema, quiero hacer mención a un tema que mencionaste tú, Pepe, referido a la inmunidad parlamentaria. Se sigue pensando que esta figura jurídica de la inmunidad parlamentaria sigue operando, lo que no es cierto, porque en el año 2021 se aprobó una ley que eliminó la inmunidad parlamentaria y por tanto modificó el reglamento del Congreso. Recordemos que previo a ello existía en el Parlamento del Congreso, perdón, en el Parlamento Nacional, una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, por donde tenían que pasar todas aquellas denuncias que por delitos formulaban los ciudadanos contra congresistas. Entonces, se mencionaba mucho que, que esta comisión parlamentaria eh, blindaba, ¿no?, a los congresistas, lo que es cierto porque yo lo he vivido, ¿no?, personalmente. En muchos casos, por acuerdos políticos, se blindaba a congresistas, ¿no?, impidiéndoles que fueran derivados sus procesos en la vía judicial y puedan ser investigados, ¿no?, como corresponde. Entonces, como se decía, la inmunidad se convertía en impunidad. Todo ello llevó a la eliminación de la misma, ¿no? Ahora, eh, lo que ocurre ya no, ante la no existencia de la inmunidad parlamentaria es que directamente eh, eh, el Poder Judicial, la Corte Suprema, puede denunciarlos, ¿no?, por todo delito común que cometan. No estamos hablando de delitos en ejercicio de función, sino por cualquier delito común, un delito de estafa, un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no?, contemplados en el Código Penal, que el congresista atropella a alguien, ¿no?, una lesión seguida de muerte, determinado caso, son vistas directamente por la Corte Suprema. Y en el caso de los delitos cometidos por los congresistas con antelación al ejercicio de su mandato, son vistos por el juez penal ordinario. Entonces ya no hay ese blindaje, ¿no?, ese procedimiento previo en el Parlamento que hacía no solamente engorroso el trámite, sino que en muchas ocasiones
terminaba blindando a los parlamentarios que tenían denuncias, ¿no? por delitos comunes. Dicho esto, me gustaría conversar sobre el tema referido a por qué tipo de actitudes, acciones o conductas pueden ser denunciados a los congresistas. Y aquí nos encontramos, como mencionaba, con el artículo 99. Y estamos hablando de infracción a la Constitución y de comisión de delitos. Y esto nos lleva a señalar que estamos refiriéndonos al juicio político para el caso de las infracciones constitucionales y al antejuicio político para el tema de la presunción de comisión de delitos. Son dos vías distintas que es importante que las tengamos claras porque también genera mucha confusión en la opinión pública y muchos sectores de la prensa y de la opinión pública interesada desvirtúan, ¿no? Y confunden sobre este tema en particular, ¿no? Haciendo ver como que los congresistas son, digamos, inmunes a todo, ¿no? Y no es cierto, porque están sujetos a determinadas normas que la Constitución establece. Entonces mencionábamos que el artículo 99 de la misma, de nuestra ley fundamental, establecía los procedimientos de juicio político y del antejuicio político. Son dos procedimientos distintos y muchas veces se confunden. El primero de ellos, el del juicio político, está vinculado a las conductas infractoras a la Constitución que pueden realizar los congresistas, que pueden ser también, ¿no?, aparejadas conductas delictivas, pero que no necesariamente lo son. Eh, por ejemplo, una infracción a la Constitución es el uso abusivo del derecho, el no respetar el derecho de terceros, eh, el incumplimiento de funciones congresales, ¿no? Específicas establecidas en el artículo 22 del reglamento del Congreso, ¿no? Este tipo de conductas pueden dar y dan origen a denuncias por infracción a la Constitución. Y las que están vinculadas al tema del antejuicio político, temas penales, son derivadas de denuncias que se formulan por la presunción de comisión de delitos, de ilícitos penales, ¿no? Son, como mencionábamos, dos vías diferentes. ¿Cómo corre eso? ¿Quién se encarga en el Parlamento de ver estos temas? ¿Ya? En otras palabras, ¿cómo se procesa los casos de inconducta o claro, de inconductas de los señores congresistas en el ejercicio de su función? Y tenemos de un lado a la Comisión de Ética Parlamentaria y de otro lado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo opera ahí? Los congresistas, como mencionábamos, pueden ser denunciados y procesados en el Parlamento por infracción a la Constitución o por presunta comisión de delitos. Este tema lo ve en particular la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es un órgano asesor y dependiente de la Comisión Permanente. Una comisión, la de acusaciones constitucionales, que en los últimos años, yo diría que en los últimos 3 periodos últimos parlamentarios, ha cobrado mucho protagonismo, ¿no? Recuerdo, haciendo un interparentético, mucho cuando me tocó estar en la subcomisión como secretario técnico, en aquellas épocas de los inicios de los 2000, donde la comisión de acusaciones era una comisión que dependía de la Comisión de Constitución, no se había independizado y que los procesos se trataban de manera distinta. Se conformaba un grupo de congresistas, de 3 congresistas, para ver cada caso en particular, ¿no? Y los casos llegaban, pues, muy esporádicamente. Si llegaban 10 casos en un periodo parlamentario, eran muchos. En el último año, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha recibido más de 350 denuncias. Entonces, si hacemos un comparativo de las 10 o 12 denuncias que ingresaban en los años 2000 a 2005, a las que ingresan a la fecha,
pues ni punto de comparación, ¿no? De 12 denuncias a 350 en un año, en un periodo anual de sesiones, es una diferencia considerable. Entonces, hay protagonismo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero no porque ésta la haya adquirido per se, sino porque las conductas de los congresistas dan lugar a un sinnúmero de denuncias que las formula no solamente la población, sino que también las formulan los propios congresistas. Y aquí quiero detenerme en lo que es el procedimiento. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Quienes están facultados para formular una denuncia constitucional, quienes pueden presentar una denuncia constitucional. Y en este tema nos circunscribimos a lo que señala el artículo 89 del reglamento del Congreso, que establece que el fiscal de la Nación, los congresistas o la persona que se considere directamente agraviada por los hechos que denuncia son los únicos que pueden formular denuncia constitucional. ¿Mm? Entonces, esto deja fuera pues a una cantidad de funcionarios, ¿no? De otras entidades como tenedores de la capacidad de presentar denuncias constitucionales. O sea, solamente la fiscal de la Nación, los propios congresistas o la persona directamente agraviada son quienes pueden presentar denuncias constitucionales. Y las denuncias constitucionales, como señalamos, pueden ser por infracción a la Constitución o por la comisión de delitos. Una denuncia constitucional puede contener tanto infracción o comisión de delitos o solamente infracción o solamente comisión de delitos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona al interior del Parlamento esta subcomisión de acusaciones constitucionales? Bueno, recibe las denuncias, ¿no? Que son derivadas por la Oficialía Mayor, ingresan a la subcomisión, la presidencia de la subcomisión da cuenta de las denuncias que han ingresado en sesión de la misma y, bueno, ingresan con un número determinado y correlativamente se siguen los números de las denuncias y se dan cuenta en las sesiones. ¿Qué es lo primero que hace la subcomisión? ¿Qué es lo primero que aborda? Es lo que corresponde es la calificación de la denuncia. ¿Qué significa esto? Es el primer paso del actuar de la comisión. Es la calificación de los requisitos de procedibilidad y de los requisitos de admisibilidad de la denuncia. El reglamento del Congreso, como mencionaba el artículo 89, establece cuáles son esos requisitos de forma y de procedibilidad. Entonces, lo que hace la Secretaría Técnica de la Subcomisión es, perdón, es evaluar el cumplimiento de dichos requisitos. Entonces, y de manera liminar, emite un informe de calificación donde concluye que si concluye sobre la procedencia, improcedencia o admisibilidad o inadmisibilidad de la denuncia. Si es declarada, puede ser declarada procedente o puede ser declarada improcedente, admisible o inadmisible. Este informe se lleva a sesión de la subcomisión para que se debata y vote. Entonces, eso es lo que ocurre en la subcomisión. Y en el caso de que se apruebe la improcedencia, esta denuncia va al archivo. En el supuesto de que se apruebe la procedencia, la misma se eleva a la comisión permanente para que otorgue un plazo investigatorio a la subcomisión. Y en el caso de la inadmisibilidad, se hace de conocimiento del denunciante o los denunciantes el error en que han incurrido para que dentro de un plazo breve puedan subsanar. Digamos que, pongamos en el supuesto de que la denuncia fue declarada procedente y la misma es enviada a la comisión permanente para que otorgue el plazo investigatorio. La comisión permanente en sesión otorga a la subcomisión de acusaciones constitucionales ese plazo investigatorio que formalmente es de 15 días como lo establece el reglamento. Plazo que es insuficiente,
y ya lo comentaré más adelante. Mediante oficio, se da cuenta de este plazo investigatorio otorgado por la Comisión Permanente y en el interior de la subcomisión se nombra a un congresista delegado. La presidencia propone a un congresista delegado para que se haga cargo de la denuncia durante el desarrollo del proceso investigatorio al interior de la subcomisión. ¿Ok? Se designa al congresista delegado y se le traslada toda la documentación actuada hasta ese momento para que dicho congresista elabore lo que se denomina un informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. En ese informe, el congresista delegado va a decir cuáles son los hechos que se denuncian, cuáles son las infracciones por las que se denuncian o los delitos por los que se denuncian y cuáles son las pruebas que se deben actuar. De repente hay que hacer unos peritajes, de repente hay que convocar a testigos, de repente hay que pedir documentos a otras entidades, ¿no? Para poder tener mayores elementos de juicio al momento de resolver. Realizado este trámite, el congresista delegado presenta su informe de determinación de hechos a la presidencia de la subcomisión y se comienzan a actar las pruebas a efecto de convocar a una audiencia única, donde van a participar, obviamente, el denunciante o los denunciantes, el denunciado o los denunciados, los peritos, los testigos, los abogados, ¿no? Que correspondan para el ejercicio de la defensa. Entonces, hay un procedimiento pautado para ello, se fija una fecha y asisten y se convoca a la audiencia. La audiencia se desarrolla, concluida la misma, eh, el presidente de la subcomisión le encarga a este congresista ponente la elaboración del informe final. Se entiende que para ese momento, cerrada la audiencia, ya cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para hacer una propuesta de informe final donde él concluirá si es procedente o improcedente la denuncia, ¿no? Por los términos en los que ha sido formulada. Eh, Bien, el informe final, dentro de un plazo determinado, es presentado por el congresista ponente, se ve en la subcomisión, se debate y vota, y en caso de aprobarse, este informe es elevado a la comisión permanente. En la comisión permanente se vuelve a convocar a sesión para que también en ese nivel de órgano parlamentario se debata y vote este informe final, ¿no? En caso de que la comisión permanente corrobore lo concluido por la subcomisión respecto a la procedencia, nombra una comisión acusadora que va a sustentar el informe, la acusación, ante el Pleno del Congreso. En su oportunidad, se cita en Consejo Directivo, se establece la fecha, el día y la hora en la que se va a ver este informe, esta acusación, y se programa. En la fecha programada, se debate y vota a nivel del Pleno este informe acusatorio, ¿no? Y en los términos en los que ha sido planteado. Obviamente que el Pleno del Congreso puede modificar, ¿no? Las conclusiones, ¿no? Por decir, si en el informe final se concluye que deben inhabilitar al congresista por un plazo de 10 años, o deben destituirlo, o deben denunciarlo por A, B o C delito, o por un tiempo determinado, en el Pleno del Congreso se puede reajustar, se puede corregir los términos de la conclusión. Se debate y vota, ¿no? A nivel de pleno. Acá hay dos cosas interesantes. La primera es que para el caso de tanto para el caso de infracción como para el caso de delitos, ¿no? La votación en el pleno es sobre el total, sobre el número legal de congresistas 130, menos
o descontando a los miembros de la comisión permanente, que en este caso son 30. Entonces, la votación se realiza sobre un número de 100 congresistas. De los 130 le descontamos 30, que son miembros de la comisión permanente que no pueden votar. Entonces, para el caso de las infracciones constitucionales, se requiere la mitad más uno, ¿no?, de este número. Vale decir que con 51 votos se puede sancionar, el Parlamento puede sancionar al congresista por la comisión de una infracción a la Constitución. Para el caso de delitos, de presunción de delitos, la votación es distinta. También se descuenta a los 30 miembros de la comisión permanente, es sobre 100 congresistas, pero aquí se pide los 2/3 del número de esos 100 congresistas, vale decir 67 congresistas, ¿no? Para que el proceso sea derivado a la Corte Suprema, a efecto de, perdón, al fiscal de la Nación, para que éste formule la denuncia ante la Corte Suprema dentro de los términos y condiciones aprobados por el Pleno del Congreso. Esto, grosso modo, es el procedimiento que se sigue al interior del Parlamento para establecer sanciones por las conductas infractoras o ilícitos cometidos por los congresistas de la República, ¿no? Que es el tema que nos convocaba el día de hoy, o que nos convoca el día de hoy. Algunas consideraciones adicionales, mencionar casos emblemáticos en los cuales yo tuve la oportunidad de participar, como el de los famosos cuellos blancos del puerto, como el tema de Kenji Fujimori, ¿no? Y algunos otros más, ¿no? Que en su momento tuvieron mucha repercusión a nivel de prensa y opinión pública, ¿no? Entonces, quería quedarme aquí con este tema referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos, específicamente a la vinculada a los congresistas de la República, y quedo a las preguntas o opiniones que tengan a bien formular. Gracias, Pepe. Gracias por escuchar. No, no te escucho, Pepito. Muy agradecido, Guillermo, por tu gentileza. Estamos eh, motivados a una reflexión en profundidad sobre este tema, ¿no? Algunos de los que están... Ah, Pablito Rivero, por favor. Gracias Pepe, gracias Guillermo también por la clarísima exposición, ¿no? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Fíjate, es claro desde mi punto de vista que el procedimiento para establecer si hay responsabilidad en un congresista, sea administrativa o de naturaleza penal, es un procedimiento especialísimo, ¿no es cierto? eh, Incomparable con cualquier ciudadano caminante por las calles del país. Entonces me surge una preocupación, ¿no? Primero, ¿por qué tan engorroso y largo procedimiento? Está bien garantizar los derechos de defensa y de adecuado procesamiento para cualquier persona, sea congresista o no congresista. Eso es constitucional y vamos a estar 100% de acuerdo. Pero de ahí a que, por ejemplo, en lo que va del año, tú decías, hablabas de 350 denuncias, ¿no? Es un absurdo. Es decir, y encima, eso es una de las causales, creo yo, por las que el Congreso tiene tan baja, pero bajísima aceptación o por otro lado, tan mala evaluación de los ciudadanos, ¿no? Porque necesariamente ve ineficacia. Con ese
larguísimo procedimiento, ambos a los que te has referido tan claramente y puntualmente, ciertamente que la sensación que resulta en el ciudadano es que, no, aquí está todo manipulado para que no pase nada, pues, ¿no? Van a pasar 50.000 cosas, excepciones por aquí, excepciones por allá, falta fulano, falla sutano, el otro se abstiene, cambian a este congresista, cambian al otro, es decir, 50.000 tinterías, para usar el término común que nosotros conocemos perfectamente que pasa en el Congreso, y a la larga después llega una votación en el pleno, después que se han cumplido todos los procedimientos que hablas tú, ¿no? En que se requiere una votación tan calificada, pero tan calificada, que mira el caso de este congresista que, bueno, agradezco no acordarme de su apellido, que ha sido desaforado y ya detenido por violación. Rey Díaz. Ya, Rey Díaz. Mira lo que demoró. Es decir, eso no debió pasar de 72 horas. Yo me acuerdo del caso de Polo Gamarra, por ejemplo, cuando sale Polo y un video recibiendo dinero, y Polo era de la misma comisión de investigadora del caso Montesinos que yo compartía día a día con él, y Polo es de la universidad, es dos años antes que yo, pero yo llego al Congreso y me encuentro que ya lo querían colgar. ¿Qué pasa? Entonces, oye, tuve que hacer un informe y levantamos el fuero en horas, pero en horas. Claro, no había todos estos procedimientos tan detallistas a los que te has referido, ¿no? No había esa experiencia. Estábamos en el año 2001, ¿no? Entonces, una excepcionalidad y las circunstancias del país requerían o exigían una acción inmediata. Ahora estamos más garantistas, yo entiendo eso, pero creo que hemos pasado de un extremo al otro, ¿no? Entonces, luego de esta opinión quisiera que tu evaluación personal por la larga experiencia pues, que tienes, Guillermo, ahí, ¿cómo la ves, no? Y por último, ¿qué atingencias, qué sugerencias podrías aportar para cuando seas congresista, pues, hermano, y votar por ti? Pablo, gracias por por ese voto de confianza, ¿no? Mira, es cierto lo que tú dices. Yo estuve entre 2003 y 2005 como secretario técnico de la Comisión de Levantamiento, Inmunidad y de Acusaciones Constitucionales, que la tenía el congresista, el diputado de aquel entonces, José Luis Núñez Pérez de Largue, no, Pepe, si no me equivoco. Y después estuve en la subcomisión en los años 2011 al 2017, más o menos. Y por eso mencionaba esta disparidad en cuanto a la cantidad de denuncias. Y lo que tú bien señalas, lo expeditivo que era en esos tiempos, en el caso de Polo Gamarra recuerdo bien, eh, y lo engorroso que es ahora, porque no había este procedimiento, no había este procedimiento que hay ahora. Y el artículo al que he hecho referencia, que versa sobre trata y desarrollo de procedimiento de convención constitucional, es el más extenso del reglamento del Congreso. Es el que más pautas tiene y hacía mención cuando hablaba iniciaba el tema, a los 15 días de plazo que le da la Comisión Permanente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue. Ese es un plazo falso, porque en 15 días no se puede cumplir con todo el desarrollo de este procedimiento, imposible. Y estamos hablando de 350 denuncias en un año. Por más que corras y hayas 10 subcomisiones, no vas a poder atender todos los casos. Es materialmente imposible. Resuelves una denuncia y ingresaron 10, ¿no? Entonces, hay propuestas, ¿sí?, para reducir los plazos de un lado y también reducir el procedimiento, que se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, demasiado exquisito, por decirlo de alguna manera, yo diría demasiado para blindar, para dificultar la Así sanción es, a los pensado congresistas, expresamente en blindar. ¿no? Entonces, esto requiere que sea mucho más ágil
de mayor celeridad y mucho más rápido. Entonces, hay propuestas en ese sentido, ¿no? Yo creo que debiera volverse a las comisiones específicas para tratar casos determinados, ¿no? Porque si bien es cierto, hay 350 denuncias, de las 350 por lo menos, digamos, 250 son improcedentes ya de inicio. Tú la ves nomás, improcedente, ¿no? Porque adolece de una serie de, de incumplimiento de requisitos de forma y de fondo, ¿no? Tú ya las declaras improcedente, como dice ya con la experiencia a golpe de vista. Pero hay unas 100 denuncias, ¿no? Que sí ameritan investigarse, ¿no? En particular las que provienen de la fiscal de la Nación o del fiscal de la Nación, que vienen con 10, 15, 20, 50 archivadores de palanca, ¿no? Como sustento. Entonces, esa denuncia, pues, por lo menos, tiene que investigarse. Y yo sé de casos, de muchas denuncias del fiscal de la Nación, que también de un plumazo en un informe de 3 hojas se la han volado y la han mandado al archivo, ¿no? Entonces, era lo que mencionaba Pepito en un inicio, ¿no? Cuando, y yo refería, cuando se mezcla el tema político con el tema jurídico, ¿no? Cuando esa responsabilidad política se quiere confundir o mezclar con la responsabilidad penal y termina encubriéndose una con otra y terminan salvándose unos con otros, ¿no? Yo te apoyo en esto, pero tú a la próxima me apoyas en la otra denuncia. Y ya comienzan a conversar. Mira, hay una denuncia contra Pablo Rivero, hay otra denuncia contra Pepe Oviedo, ya. Ahora yo voto a favor tuyo y cuando venga la de Pepe Oviedo, yo voy a votar también a favor de la improcedencia y que se vaya al archivo de tu denuncia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es las que lamentablemente se manejan. Sí, definitivamente tiene que haber un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio y urgente. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra? Muy bien. Guillermo, solamente una pregunta. Efectivamente, bueno, son dos en realidad. Efectivamente, la primera pregunta está en relación con, por ejemplo, la inviolabilidad de opinión, ¿no es cierto? Perdón, no te escuché bien, Pepito. La inviolabilidad de opinión, Ah, ok. ¿no? Es decir, la pregunta puntual es, el hecho de que el congresista no sea responsable por el ejercicio de, digamos, por sus votos o por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, eh, me hace preguntarme inmediatamente cuándo el congresista está en ejercicio de sus funciones, Ya. ¿no? Un punto clave, Sí. Ujú. porque yo entiendo que un congresista no es congresista mientras esté en el Parlamento y fuera del Parlamento no es congresista. No, eso no lo entiendo. ¿No? Y la segunda pregunta es relacionada con el tema de la eh, relacionado con el tema del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, eh, ya no es responsable por las opiniones o votos. Entonces quiere decir que sí es responsable por otros comportamientos que tienen el ejercicio de sus funciones. Sí es responsable, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. Ya. ¿Qué pasa si un congresista da quórum y después no vota? Ya, perfecto. Claro, y el argumento para esto es, el reglamento dice, vota a favor, en contra o se abstiene. No cabe otra posibilidad. Ujú. ¿Es denunciable un congresista por no haber votado aún cuando haya dado quórum? Hay denuncias en la Comisión de Ética por conducta de esta naturaleza. También ha habido denuncias por similar comportamiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lamentablemente, tanto en la Comisión de Ética como en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, este tema, como lo mencionaba yo en un inicio, se confunde, no tiende a confundirse, no. Se dice que la prerrogativa funcional
para no ser restringidos en las opiniones y votos que emiten, es irrestricta, ¿no? Entonces dicen, ah, no, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, no son responsables por los votos de opiniones, no, de saque, ¿no? Informe al archivo, ¿no? Pero desconocen intencionalmente para mí lo que señala el Tribunal Constitucional y lo que señala la doctrina, que no puede entenderse esta prerrogativa de manera arbitraria, abierta, no es una patente de corso, pero en la práctica, en los hechos, no prosperan estas denuncias. Lamentablemente, no prosperan estas denuncias, ¿no? Porque dice, sí, si bien es cierto, pueden votar, tienen que votar a favor, en contra, o abstenerse, pero dicen, no voté ni a favor ni en contra, no voté. No, pero no, eso no está dentro de mis prerrogativas, no puedo, no. Estoy por encima del reglamento, de la Constitución, estoy por encima de todo, ¿no? Un semidios. No, pues no es así, ¿no? No es así, pero ¿quiénes son los que los procesan? ¿Quiénes son los que los juzgan? ¿Quiénes son los que probablemente los puedan sancionar? Sus propios colegas. Y si ellos no lo hacen, ¿no? ¿Quién los sanciona? Bueno, el electorado, la población, la prensa, ¿no? Entonces, queda esa vía. Por eso mencionábamos cuando hablaba de responsabilidad política, que no solamente se daba al interior del Parlamento, sino también desde fuera, ¿no? La prensa, la opinión pública, la población, el electorado, también establecen sus sanciones, ¿no? Y que había una presunción de culpabilidad respecto a la responsabilidad política. Se presumían culpables a los congresistas, ¿no? Muy bien. Lastimosamente no podemos continuar en este intercambio de opiniones porque tenemos que dar paso a la segunda disertación de esta noche, pero Casa Perú está muy agradecida por la gentileza de Guillermo Arbon de participar en este conversatorio. Lo invitamos a quedarse, don Guillermo, porque lo que se viene es interesante. Pero, cierto que sí. Gracias a Casa Perú. Muy amable, Pepito. No, estamos nosotros agradecidos por esta participación. Bueno, el doctor Juan Urita ya está conectado, ¿no es cierto? Y este tema de la corrupción, ¿no? Es un tema que tiene una lógica interna. Y entonces se desarrolla en base a una serie de criterios que le dan una cierta coherencia. Pero una persona que se ha dedicado a este tipo de temas y que además está tratando de criticar a personas como Pedro Elman. Hay un teléfono abierto. Hay un teléfono abierto. Y a personas como Pedro Elman o Atienza, ¿no? Que es el Ureta, nos puede decir que hay un tema muy, muy interesante respecto de la lógica de la corrupción, de la lógica del corrupto, cómo piensa, cómo se piensan estos. Entonces, bueno, el doctor Ureta no necesita presentación, ¿no? O sea, él es un profesor universitario en Latinoamérica, no solamente en el Perú. Está dedicado a problemas a asuntos relacionados con la litigación oral, ¿no? Y constantemente da conferencias sobre esto. Y sobre todo es un profesor de lógica jurídica, pero no de la lógica jurídica común, sino de la lógica jurídica como una crítica, ¿no? a esta teoría de los silogismos, etc. Muy bien, yo lo dejo a él en el uso de la palabra. Está apagado tu micrófono, Juan. Muchas gracias, Pepe. La presentación en realidad es retórica, ¿no? La lógica jurídica es una fantasía. Entonces, ya. Bueno, y justamente de eso trata la corrupción, ¿no? Miren, los procedimientos que acá usamos para tratar de frenar la corrupción son de diversos tipos y todos son fracasados. Justamente analizando ayer
mi amigo que es lingüista, yo que soy profesor de argumentación, le digo, la documentación, toda la documentación que se genere en el Estado, por ejemplo, para un proceso de adquisición o una selección de personal, debería ser un freno para que se evite una decisión corrupta. Pero ese encadenamiento de documentos, donde cada persona es responsable de un documento o de una supervisión, de una lectura crítica de ese documento, termina siendo, en vez de obstáculos, un tobogán donde todo puede pasar. Y yo justamente, el delito de colusión, por ejemplo, es una especie de trencito o tobogán en cadena, porque siempre que cuando llega un caso de esos me dicen, doctor, a mí me dijeron firma. Yo le dije, pero no está medio raro este asunto. No te preocupes, ya hay 4 antes que tú que lo han aprobado. Y hay otros 4 delante de ti que también lo van a evaluar. Y al final todos terminan procesados y condenados, ¿no? Entonces, ¿por qué fracasan estos documentos? Porque en realidad para el derecho las personas siempre van a tener una tendencia a la corruptela. Por eso que la ley crea frenos, intimidaciones. Entonces, nuestro gran error es que tenemos entidades que apuestan hacia castigar cuando las cosas han ocurrido. La Fiscalía, la Contraloría, están lamentablemente abocadas a resolver denuncias de miles, cientos, decenas de actos de corrupción. Algunas importantes, otras secundarias, y es increíble cómo toda la energía de miles de personas y de erario público se va hacia la persecución de casos que se van multiplicando y multiplicando. Y la solución es siempre hacer las cosas bien desde el principio, evitar que las cosas ocurran. La solución se encuentra evitando que las cosas ocurran. Entonces, el problema de la lógica es que cree pues, que hay una teoría general, que se va a poder crear una serie de principios de control y unas reglas predictivas. Pero no es así. Tenemos que volver a recuperar la capacidad de evaluar y aprender en base al ensayo y el error. Están ocurriendo muchos actos porque no se evalúan y reformulan los procedimientos y se aumentan las exigencias para acercar los textos a la realidad. Entonces, aún no, aunque parezca mentira, en muchas cosas todavía seguimos confiándonos en declaraciones, en informes, como si fuera del siglo XIX, cuando podríamos lograr mayores compromisos y mayores certezas de responsabilidad adecuando la información que se va volcando en los documentos a medios digitales, a medios que transparenten el estado de las cosas. Les cuento, por ejemplo, un caso. Viene un coronel de la policía que me dice, miren, de la naval, yo tuve que llevar unas vallas para proteger los cuarteles que existen en el BRAE, pero el ejército no me dejaba llevarlas. Pero el proveedor todavía, obviamente, no nos había entregado el producto de manera formal. Entonces, ¿cómo hacíamos? ¿Qué hicimos? Tuvimos que hacer un documento diciendo que lo habíamos recibido ya en conformidad y que ese producto ya era de la Marina. Y cuando llegan y con eso logra cruzar la valla del ejército y llega al cuartel y resulta que las vallas no eran las que querían y hubo todo un quilombo y al final la empresa sacó el documento y dijo, bueno, a mí ya lo habían aprobado y se acabó el tema, ¿no? Entonces, miren, todo eso se puede evitar simplemente analizando el objeto, pidiendo mayores responsabilidades para efectos de que ni uno firma un documento tan poderoso como haber recibido un bien sin haberlo visto, y el otro tampoco que se quede libre
de su responsabilidad solo porque le han dado un documento una sola persona, sin siquiera tener fotos, videos del producto. Un absurdo completo. Entonces, seguimos con un manejo del lenguaje escrito cuando ya existe, el lenguaje escrito cuando existen otra serie de mecanismos que podrían ayudar a controlar enormemente. Por ejemplo, en Perú sabemos que hubo una apertura de sobres donde debía haber un notario y no estuvo el notario. Por lo tanto, esa apertura de sobres pudo haber ocurrido en el sauna, en la casa de uno de ellos, o en un restaurante de la vuelta. ¿Por qué? Porque no hay una foto del evento que sea parte integrante del documento. Entonces nosotros manejamos una sobreestimación del lenguaje escrito y también nuestros formularios son de por sí también limitados. Entonces necesitamos, en base al ensayo de error, encontrar en esas cadenas de formulaciones el error. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito, cuando es muy genérico, se presta a todo. Eso ya está, eso lo sabían hasta los romanos y los griegos. Así de simple, ¿no? Se presta a todo. Por ejemplo, yo tengo un caso donde un coronel de la policía, de la aviación, autorizó el pago de reparación del casco del avión, más no del motor. Pero cuando el seguro le entrega el finiquito, dice, cancelada toda la deuda por el casco. Luego la compañía de seguros dice, eso también incluye el motor, por lo tanto ya no pago más. Pero el motor se lo había llevado a la compañía de seguros al extranjero. O sea, y la empresa que había reparado el casco no podía reparar el motor. Un juicio penal, y una pérdida de dinero y de tiempo por un documento más redactado, porque todavía se utilizó un recibo de finiquito como si fuera un tema en Londres sobre barcos y cosas que ahora existe mucho más información para poder volcarle en un documento y más herramientas que ayuden a vincular el texto a la realidad y no el texto a la opinión y la subjetividad. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Van avanzando la cadena de documentos alejadas de la realidad, pagan y viene el problema. El famoso caso de Cerrón, por ejemplo, que es porque lo han condenado. Una empresa que hacía unos servicios de reparación de camiones, no digo de caminos, en La Oroya. Vaya al gobierno regional y dice, ¿sabes qué? Págame más porque ha llovido. Y un funcionario dice, no, pero demuéstrame pues que ha llovido. Y además, primero, demuéstrame que ha llovido. Y segundo, ya el contrato que tenemos contigo prevé la lluvia. O sea que no tiene por qué haber un sobrecosto. Entonces, el, el funcionario, muy correcto, lo cierra esta posibilidad y luego la empresa insiste y tiene acogida con los abogados, los funcionarios y crean una conciliación. Una conciliación sin que exista una lluvia. Y luego dicen, no se puede anular la conciliación porque es cosa juzgada. Y así le pagan a esa empresa y ya sabemos que luego, obviamente, el Poder Judicial rechazó, pero ya hubo el pago, ¿no? Ya hubo el perjuicio, ya hubo el atraso, ya hubo el litigio. Entonces, los términos de la conciliación son tan gaseosos, tan ridículamente alejados a la realidad, ¿no? Que bueno, pues dame una foto de la lluvia, pues, ¿no? Pues, dame un reporte de Senami. Dime qué se te malogró. Nada, totalmente absurdo la forma de redactar. O sea, realmente una conciliación abstracta, genérica, sin ningún compromiso con la realidad, sin ningún requisito. Entonces, ¿dónde está lo falaz? ¿Qué es lo que significa lo falaz? O sea, nos llenamos de un lenguaje escrito que va creando formalidades de personas que ni siquiera ven los productos, ni siquiera tienen el análisis del servicio y no pueden frenar nada, porque obviamente si firma y él autoriza y hay un informe que son palabritas, sobre palabritas, la cosa va avanzando
y luego se generan los gastos, vienen los juicios, y ahí a ver si alguien sale libre por un error formal o prescribe el caso, y ya se ve cómo se hace. Entonces, nosotros no vamos a poder tener un Estado que administre bien la cosa pública si no aprendemos del error, del ensayo y el error. Y eso es muy pragmático, muy concreto, muy casuístico, y justamente eso es lo que se escapa al análisis lógico. Y en cambio aquí el análisis retórico se vuelve fundamental. ¿Debido a qué? La casuística, en el buen sentido medieval del asunto, como se planteó en la antigua retórica, como fue rescatada por la Edad Media y el Renacimiento, la casuística es el punto medio entre la realidad y la teoría. Si no tenemos una buena casuística que nos enseñe dónde nos equivocamos, simple y llanamente no vamos a poder controlar la realidad. Y la gente va a seguir inventando panfletos, y lo peor de todo, no vamos a poder incorporar las herramientas de las nuevas tecnologías a estos procesos que se siguen llevando como si fueran del siglo XIX, por más PDF que tengan. Ese mismo expediente escrito medieval, lleno de ambigüedades y sandeces para los bebrones. Les cuento un caso, porque eso obviamente no es nuevo. Estas son cosas que los hemos heredado de los españoles, por si acaso. O sea, de esa forma de pensar y de hacer las cosas, no hemos inventado nosotros. Esta viene de la colonia. Encontré un caso de un expediente de 1620 en España, obviamente, donde hubo un concurso para seleccionar catedráticos en la Universidad de Navarra. Imagínense. ¿Eh? Y resulta que el día del concurso, para uno de los catedráticos le dicen, no, ya se suspendió. Y él dice, ¿y por qué? Bueno, porque todos declinaron y pensábamos que tú también ibas a declinar. No, yo vengo a dar mi concurso. Y ese mismo día habían nombrado a dedo a otro catedrático. Entonces el perjudicado va al juez y pide pues, que se le asigne como concurso, que se le tome el examen y se realice el concurso. Y en cambio el designado a dedo hace una cautelar y se queda como profesor varios años. Lo que llegó a mis manos a través del internet y de los archivos de casuística que existe es cómo este pobre catedrático perjudicado publicó su apelación al tribunal para exigir que se cumpla 6 años después, 7 años después, ¿no? De lo que había ocurrido, ¿no? El hombre vivía luchando por conseguir que se le haga justicia. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Es igual también como los arbitrajes, ¿no? En una sociedad donde realmente el problema es la corrupción, le hemos dado carácter de actividad privada a un tema que debe ser muy público, ¿no? Que es la discusión de los errores, en la administración pública que hacen que se lleve a un arbitraje. Y se volvió privado, oscuro, y hemos perdido miles de millones de dólares con eso. Así de simple. Ahora, ustedes también, por otro lado, también lo que los aspectos pragmáticos nos han mostrado es que tenemos una idea de la libertad y de la modernidad muy errada en muchos sentidos. Los países donde existe mayor control de la corrupción, hay mucha transparencia en la vida privada. Es decir, la persona que está metida en la cosa pública no tiene secreto bancario, no tiene secreto telefónico, entonces pierde ciertas libertades en favor de la transparencia. No existe posibilidad que las personas que ingresan a la cosa pública tengan las mismas protecciones que como se administraran las cosas privadas, ¿no? Y ojo, desde el comienzo, no de nada nos sirve decir, no, el funcionario público le vamos a dar 30 años de cárcel, que no prescriba. Eso no interesa, ya cuando lo cometió, el daño es tremendo. Son cosas que tienen que ocurrir desde el comienzo, desde que el funcionario público se sienta en su escritorio y comienza a firmar. Ahí comienza el asunto. Ahí comienza el asunto, ¿no? Porque hay que recordar, y podemos aplicar por analogía lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía, cuando el juez no aplica la ley, lo menos ha recibido dinero. Entonces,
ese dinero tiene que estar en una cuenta bancaria, tiene que haber habido un movimiento, entonces por lo tanto, o una llamada telefónica, por lo tanto, nosotros tenemos que perseguir eso desde el comienzo, no después, que ya se ha hecho el daño. Bueno, quería darles estas reflexiones y estamos pues planteando aquí con mi amigo Pepe Oviedo ya una evaluación más profunda del procedimiento administrativo a fin de controlar su pragmática desde la argumentación y lingüística para que haya un compromiso con la realidad, de tal manera que no sea reemplazada por simples opiniones, informes y leguleyadas como han venido ocurriendo desde la colonia. ¿Okay? Entonces, muchas gracias y estoy presto para cualquier pregunta que se me quiera realizar. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Sí, pues este es un tema sobre el cual me voy a permitir hacer un pequeño comentario. El asunto de los textos, perdón, el asunto de los documentos administrativos, ¿no? Es un asunto que se ha sacado o se ha hecho como una especie de inconsciencia, ¿no? Respecto de su naturaleza comunicativa. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Un escrito es elaborado por alguien para otra persona, ¿no? Y tiene una referencia a mundos que se van evocando, o sea, a objetos que son evocados por el mensaje, ¿no? Y entonces, lo que estamos haciendo, y eso es parte de la formación universitaria también derivada del racionalismo que nosotros hemos heredado, es crear un mundo, ¿no es cierto? Un mundo racionalizado, ¿no es cierto? Y movernos al interior de ese mundo racionalizado y hemos perdido contacto con los objetos de la realidad. Claro que los objetos de la realidad tienen que estar en nuestra mente, ¿no es cierto? O sea, si no, no tiene ningún sentido, pero hemos perdido ese contacto, porque ya hemos creado un mundo y nos movemos al interior de ese mundo, ¿no? Entonces, la realidad la hemos reemplazado por un mundo creado por nosotros. Entonces, claro, de hecho creamos mundos, pero lo que sucede es que hemos perdido la relación con los objetos que nos han permitido establecer esa reflexión sobre el mundo. Entonces, cuando uno va a un documento jurídico, podemos hablar de un proyecto de ley, podemos hablar de una resolución administrativa, lo que fuere, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con ese proyecto, ¿no es cierto?, con el contenido de ese proyecto en relación con un proceso comunicativo? Bueno, ese es el comentario que quería hacer, ¿no? Ahora, ¿alguien de ustedes desea hacer uso de la palabra aquí en la sala? El doctor Cantoni yo sé que quiere hablar, pero se está reprimiendo, ¿no? Porque estos temas son temas de su incumbencia. Pero en todo caso, le doy la palabra a don Pablito Rivero. Gracias. En verdad, la terminología que se usa en los diferentes documentos me parece a mí que a veces están inventadas para que se diga lo que no se quiere decir o no se entienda lo que el comunicador quiso decir. Porque no de otra manera podría más o menos visiblemente comprenderse por qué hay tanta inaplicación de normas o procedimientos tan claros como los que señala todas las regulaciones que tienen que ver. Estamos hablando del tema de responsabilidad de funcionarios, ¿no es cierto? Y entonces, en la redacción de los documentos internos que procesan todas estas cosas de responsabilidad de funcionarios, sean administrativas o judiciales, se hacen trampas, pues. Y ahí viene el tema, ¿no? ¿Quién controla al contralor, ¿no? Y
Y esa es una de las causales adicionales, pues, Pepe y Juan, por los cuales nos encontramos en una realidad, como dice García Márquez, en 100 años de soledad, en una realidad mordiente, pues, deprimente, ¿no? De las circunstancias en que está la política nacional y los representantes del pueblo, entre comillas, en el Congreso, ¿no? Eh, Independientemente de su poca capacidad o experiencia, vemos que se rodean de personalidades que los asesoran también, entre comillas, para entrar pues en procesos expresamente ideados o gestiones expresamente realizadas para entorpecer las cosas, no para solucionarlas. Y por eso ayer hablábamos, Pepe, de la responsabilidad de los funcionarios que no cumplen su trabajo, que no realizan su función. Y en toda esta terminología a la que se refería Juan, encuentran pues las excusas para decir, pues, esa función no la tengo yo, o la tiene fulano, sultano, y por eso no la acato, ¿no? O si la acato, yo la entendí de esta manera, o qué sé yo, ¿no? Como los casos que he ejemplificado, ¿no? Firma acá porque hay 4 que ya firmaron y ahí vienen 4 después, ¿no? Y después de hecho el caso, bueno, a mí me dijo, es decir, una constante parecen ciudades bombardeadas, ¿no? Huecos y huecos y huecos y busca una trinchera, pues, porque si no, te caen las balas, ¿no? Y ese es el problema. El funcionario trata de que no le caigan las balas, naturalmente, y va a buscar en toda esta terminología las excusas pues, para no cumplir su función, para no cumplir su trabajo, y no pasa nada. Y eso es lo que hablábamos ayer también, ¿no? No pasa nada cuando debería pasar, ¿no? Gracias, Pepe, gracias. No tienes audio, Pepe, no tienes audio. Ajá. Sí, ¿hay alguna otra persona que desearía hacer uso de la palabra? Y para ser más puntual, que desea hacer uso de la palabra. Don Rafael Cantoni, tiene usted uso de la palabra. Pepe, ¿cómo estás? ¿Me Muy buenas escuchas? noches, don Rafael. Sí, sí, perfectamente. Ya. Yo creo que debemos hacer un análisis, pero tratando de balancear, porque el garantismo también está desprestigiado. Hay una institución jurídica llamada el debido proceso y que cada vez las iras populares están yendo en contra de las instituciones del debido proceso, que es el derecho de defensa, la motivación de las resoluciones, el cumplimiento de plazos, la generosidad en los medios probatorios, los debates razonados, y todo eso toma tiempo. Entonces no tenemos que ver solamente el lado de una moneda. Yo el día de ayer he narrado en primera persona experiencias respecto a firme usted y ya después se ve. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? Creo que es importante el respeto al debido proceso en cualquier instancia, administrativa, parlamentaria, que efectivamente tiene que racionalizarse, no tiene que convertirse el debido proceso en el no juzgamiento, ¿no? O la impunidad, que desgraciadamente se da, ¿no? Porque se usan los mecanismos de la defensa de la valoración insuficiente de pruebas para anular resoluciones. Y esto cualquier abogado de aquí puede dar fe que se da. Entonces, es fácil pues hacer
un elogio al juicio sumario, ¿no? Como el juicio de los terroristas, ¿no? Que a uno lo capturaban a las 8 de la mañana y a las 9 lo ejecutaban. Y yo me imagino que eso sería bastante popular y muchos aplaudirían eso. Pero desgraciadamente, o afortunadamente, como lo podamos enfocar, tenemos las garantías que el debido proceso han consagrado en muchos años. Nos hemos tardado más de 200 años en consolidar las reglas del debido proceso. Eso era lo único que yo quería decir en alusión a la intervención anterior. No al juicio popular, no al juicio sumario, no a la ejecución. Gracias. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias. ¿Alguna otra Pepito, persona que desea hacer uso de la palabra? Pepito, ¿me escuchas? A don Guillermo Arbo, tiene usted uso de la Sí, palabra. gracias, Pepe. Quería preguntarle a Juan, y agradeciéndole su exposición y también a los demás compañeros que han participado con sus apreciaciones. Quería preguntarle a Juan si él considera con su experiencia que el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos se reduce a un tema meramente normativo, o sea, vale decir, hay que mejorar la redacción de las normas administrativas del derecho positivo en general, eh, de repente incorporar nuevos delitos al Código Penal. ¿Esa es la solución al problema de fondo? Eh, de repente generar más espacios para la Contraloría o entidades contraloras, o es un tema de otro orden. ¿Qué piensa Juan sobre el particular? ¿Todo se reduce a un tema positivista? No, para nada. Hola. Muchas gracias por las preguntas y los aportes. En realidad son varios aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, la práctica de que varios firmen, al final algunos frenan, logra algunos frenados. O sea, todo, nada es perfecto, pero el conjunto tiene que ser. Ahora, ¿qué ocurre? Respecto al tema del debido proceso. O sea, aquí lo que se trata es que justamente no hayan juicios, ni siquiera sumarios, o sea, impedir la mala actuación. Y para eso han habido, existen varios niveles que hay que actuar. El nivel normativo, ya estamos sobrados de normas, pero sí, los corruptos saben bloquear las normas que son más importantes. O sea, la línea que falta esa es la más importante. Ellos saben cómo aparezca, y eso lo veo yo, por ejemplo, cuando lucho ahora con organizaciones que falsifican documentos para quitar herencias, ¿no? He visto unas deficiencias en la normatividad de la RENIEC, en la normatividad de los registros públicos, en la ley de notariado, que son sorprendentes, pero cuando ocurre la tragedia, ahí te das cuenta. Por eso dicen, cuando, cuando el sistema falla, es cuando sabemos realmente cómo es el sistema. Recién lo estamos entendiendo. Entonces, lo mismo pasa con el sistema respecto al control, ¿no? O sea, hay cosas que fallan, definitivamente, que faltan. Segundo, también nos referimos nosotros a cómo se van concretizando los procesos, que no es solamente normativo. Lo normativo no solo no crea todas las formas, formatos y comunicaciones, no los están en una pragmática que se da en las instituciones. Eso también tiene que ser evaluado y tiene que ser cambiado totalmente. Eso es el segundo aspecto. El tercer aspecto, como le digo, también es de los derechos, como a la privacidad que las personas pueden tener como funcionario público cuando ingresan, ¿no? Y bueno, una serie de medidas, ¿no? O sea, obviamente, todas se toman en los países donde funcionan las cosas, desde dar recompensas al que da información de que se está cocinando una corrupción, desde eh, formar personas para que se infiltren en las entidades y den información, porque o sea, simplemente
las investigaciones donde se filtra, donde se consigue información de videos, de audio, tiene mayor importancia. Una vez yo denuncié a una gente con un órgano, no, me dicen, lo mejor es filmado y con la plata en la mano. O sea, que ahí se acabó el problema. Entonces, buscar pruebas contundentes, ¿no? Entonces, los sistemas donde funcionan esas cosas toman muchas medidas. Y obviamente también una parte es el tema de la selección de la gente, ¿no? Los austrohúngaros descubrieron después de 70 años de discusión sobre cómo deberían ser los métodos del juez de interpretación, descubrieron que era muy importante la forma como se seleccionaban a los jueces. Entonces, y eso fue inmediatamente asimilado por este imperio y luego por los prusianos y luego por los franceses. Entonces tomaron en cuenta que era fundamental que la gente sea de buena calidad, de gran calidad, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, le pongo dos ejemplos y tal vez eso no nos guste, porque hablamos nosotros en abstracto, pero por ejemplo en España, que no es un país no es muy, digamos, muy avanzado en corrupción, pero todas las personas se sabe dónde domicilian y están registradas. No existe la posibilidad de que una persona se mude sin avisar, porque lo multan con más de 4.000 euros. Entonces, todas las saben, entonces no hay problemas de notificarlo. Por ahí. Y si no lo encuentran en su casa, le dejan una notita y que vaya al correo para recoger su notificación de multas, denuncias, lo que sea. Entonces, luego, no hay un concurso público por sector, se hace un gran concurso público para que todo el mundo postule. Y se acabó el tema. Eso de que elijo a uno porque me gusta, mi amiguito, el pequeño comité, no, no, no. Es un gran concurso donde se postulan miles, desde el portero hasta el director. Entonces, eso también garantiza cierto estándar. Eso lo ha impuesto la Unión Europea. Veamos las reglas que le está poniendo la Unión Europea para que España sea menos corrupto. Y hay otros países donde el Estado tiene el derecho a ingresar una vez al año a tu casa a ver qué cosas tienes y expliques cómo las has comprado, ¿no? Televisores, refrigeradoras, computadoras, muebles ingleses, piscina, ¿de dónde la sacaste? Entonces, imagínense, o sea, entonces nosotros son varios aspectos que van a lograr el freno. Son varios aspectos. Y eso en muchas cosas significa ceder ciertas libertades para la transparencia colectiva. Imagínense. Y no estoy hablando de países comunistas, ¿eh? Estoy hablando de países simplemente democráticos que tienen una alta transparencia y una gran exigencia, y sus ciudadanos están contentos porque ven que ese esfuerzo se refleja en la inversión pública, ¿no? En la calidad de vida que les da. Ese es el tema. Entonces, no es posible, pues, que acá, pues, para que puedan, o sea, nosotros no tenemos una visión integral y la visión normativista es importante, pero no es toda. Definitivamente no es toda, ni hablar. Es imposible. Tampoco de levantar las penas, eso no disuade a nadie, ni les interesa, ni disuade a nadie. No, ya está demostrado que no tiene ningún tipo de freno. No les importa. Y más aún cuando tienen presiones y logran hacer que le pongan la mínima, ¿no? O sea, no hay forma. A nadie disuade las penas ahorita, porque prefieren el bienestar económico y así presos, prefieren haber sacado a su familia y ya ven cómo lograrán tarde o temprano salir, ¿no? Así de simple. Entonces tenemos que trabajar varios niveles y no se está haciendo bajo ningún concepto, solo estamos trabajando a nivel de resultados fatales, ¿no? O sea, estamos hablando nada más de la morgue, estamos tratando de ver quién está vivo para castigar los casos, estamos a nivel de morgue, cuando debemos comenzar desde obstetricia. Así de simple. La única forma que las cosas funcionen es si se hacen bien desde el comienzo. No hay otra. No hay otra manera. Bien,
¿Hay alguna otra pregunta o comentario que se desea hacer sobre la intervención del doctor Ureta? Muy bien. Quizá a nombre de Casa Perú que deseo expresarles mi especial agradecimiento por haber concurrido a estas sesiones sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y esperamos tener algunas otras oportunidades para que Casa Perú convoque a todos ustedes para realizar este tipo de conversación. No nos interesa, según me dicen, no interesa a Casa Perú que seamos muchos, sino que seamos pensados. Claro. Con un café, Pepe, no que ser. También te podemos reunirnos, ¿sabes? Un cafecito mínimo. La próxima vez Claro, vamos una buena mesa. Claro, la próxima vez vamos a alquilar un local, Robo. vamos a convocar a la gente a conversar con un café. Un buen café. Yo pongo el café. Problemas. Perfecto. O un menú en el comedor del Congreso. Oh, eso ya es. Mayor galletitas. Tendría que ser Palabra buffet. mayor. Buffet. Mayores. Buffet. Muy bien, muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo pronto. De repente en la cafetería del Congreso. Pues. Gracias, muchas gracias. Chao con todos, ¿ah? Chao Para con todos. exorcizar esa cafetería. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias, Pepe. Nos vemos, nos vemos. Ok. Gracias, Pepito, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Saludos. Guillermo, muchísimas gracias. Sí, gusto nuevamente.